He mandado las notas de esta mañana y estamos en el último de nuestras reuniones con respecto al libro de Efesios. Espero que el sonido esté bien porque aquí la acústica es un poquito cuestionable porque no hay alfombra y el techo y todo eso, pero espero que todo se oiga bien. Pero ahí en sus notas, en el libro de Efesios, quiero que retomemos la conversación donde nos hemos quedado y vamos a aprovechar el tiempo lo más que podamos. Y necesito iniciar con una nota un poquito triste, un poquito no alentadora, pero la foto que ustedes ven en la pantalla es la foto de este autor muy famoso en nuestra generación y cultura, que su nombre lo abrevian como J.R.R. Tolkien, y él es el que se le atribuye varias obras literarias, entre las cuales existen lo que eventualmente se hicieron películas, que se conoce como El Señor de los Anillos. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Esas películas del Señor de los Anillos. Entonces, a él se le atribuye esto y una de las cosas que está sucediendo o que están por suceder, se acaba de anunciar, ya ven ustedes que hay diferentes agencias de la industria de la, llamamos esto de la industria de del entretenimiento. Hablamos de cosas que tienen que ver con respecto a cómo muchas de estas películas o de estas series eventualmente las hacen precisamente, las toman de películas y las empiezan a hacer series. Y estoy hablando de lo que hace Netflix, de lo que hace YouTube, de lo que hace la televisión en cable y ahora aparentemente Amazon. Esta compañía global de Amazon está por tomar estas películas de El Señor de los Anillos y está por presentarlas en una serie en la cual han contratado una persona específica para agregarle escenas pornográficas a esta literatura. Entonces, lo trágico no es solamente la manera en la cual están implementando lo que consideramos inmoralidad, no solamente eso es lo trágico, pero parte de la tragedia, que yo argumentaría que es la base de la tragedia, es que se está violando la intención original, que en este caso, de quién creó estas series, estos escritos, estas producciones. Entonces, una vez más, estamos viviendo una revolución moral, no es nada más una revolución sexual, es una revolución moral en moralidad, y lo que estamos viendo ahorita ese es el reto. Esta mañana en el tiempo de oración con los pastores, yo hacía el comentario, y quiero que lo conectemos con Efesios, de que el reto no solamente lo que acabo de mencionar, pero el reto es de que estamos en una generación en la cual este movimiento y esta fuerza imparable que es la revolución moral que estamos viviendo, no solamente está exigiendo el ser aceptada, pero hoy en día vivimos en una cultura donde se está imponiendo el que sea celebrada. No es más, el reto no es que sea aceptado todo esto que está haciendo, y es obvio que cuando Amazon produzca esto y lo lance, es obvio que va a ser aceptado, es obvio que va a dar una reintroducción de la obra literaria de este gran maestro de la escritura. Pero lo interesante es de que otra vez ya no somos la generación que solamente pide ser aceptado, ahora exige ser celebrado. Hasta cierta manera no nos debe de sorprender esta ola o este movimiento de revolución moral, no nos debe de sorprender, no lo aprobamos, no nos debe sorprender. Lo sorprendente es dos cosas. Número uno, lo sorprendente es de que la iglesia no sepa qué hacer con esto que está sucediendo. La iglesia no sabe qué hacer muchas de las veces. Nos encontramos perdidos, no sabemos cómo navegar esto, y al no saber es saber. Cuando no sabemos, lo que hacemos es que eventualmente empezamos otra vez, no solamente a aceptarlo, pero caemos en la celebración de ese tipo de cosas. Entonces, ese es un problema serio que yo argumentaría que es una de las razones por las cuales se escribe la Biblia. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento es porque el pueblo de Dios no sabía qué hacer o escogía no saber qué hacer. Entonces, ese es el primer reto que yo argumentaría. Las preguntas que se me hicieron ahorita con respecto al cumpleaños tienen que ver precisamente con eso, con cómo, ya pegándole a los 50 años de edad, cómo ves esto de una manera retrospectiva. Y yo argumentaría que una de las cosas que nos urge regresar a retomar, a reintroducir sin pedir disculpas, es precisamente la claridad, lo específico, lo concreto que es el Evangelio, y de esa manera quitar o remover todo lo que causa confusión al Evangelio.
Entonces, esa sería mi primer preocupación, es que la iglesia sepa qué hacer cuando esta revolución moral continúa arrasando con nuestra generación. La segunda cosa que me preocupa, de acuerdo a la palabra de Dios, no es solamente el saber qué hacer, y cuando digo saber qué hacer, estoy refiriéndome a lo que el apóstol Pedro habla acerca de dar una defensa de nuestra fe, aclarar o decir lo que creemos y por qué lo creemos, que va en contra de estos movimientos, obviamente. La segunda cosa que me preocupa es el que la iglesia, cuando y esperanzados a que sepamos qué hacer y sepamos dar la defensa, que la iglesia esté consciente que lo que eso implica y va a implicar es persecución. Entonces la Biblia constantemente dice, no se sorprendan cuando vengan aflicciones, no se sorprendan cuando, ¿por qué? Porque es obvio que estamos nadando contracorriente. Y cuando digo contracorriente, acabo de explicar esta revolución moral, entonces la sorpresa que yo creo que los apóstoles se van a llevar, que Pablo se está llevando en Éfeso, la sorpresa que se van a llevar los profetas en el Antiguo Testamento, va a ser no necesariamente el sufrimiento del pueblo de Dios, pero es un sufrimiento que se lo causan a sí mismo. A diferencia, y cuando digo a sí mismo es por la desobediencia, a diferencia de que la Biblia aprueba el sufrimiento siempre y cuando sea el sufrimiento que emana de una vida que otra vez está basado en el carácter de Cristo, una vida que está basada en el mensaje de Cristo, una vida que refleja el reino, que es un reino foráneo al mundo en que vivimos. Entonces, una vez más, dos cosas: que la iglesia sepa dar la defensa requerida en cuestión de saber qué creemos y por qué creemos cuando pasan cosas como estas, y la otra es que no nos sorprendamos que esta defensa va a producir sufrimiento, va a producir persecución, va a producir el ser marginados. Pero una vez más, estas dos combinaciones es lo que hizo que el evangelio se moviera. Es precisamente por eso que nuestra serie ha estado basada en el libro de Efesios, que le hemos subtitulado El Evangelio sin barreras, porque sabemos que esa es una de las 4 cartas del apóstol Pablo que se le consideran de prisión. Y cuando hablamos cartas de prisión, estamos implicando que él está tras las rejas. Y el mensaje ha sido, por básicamente las últimas 3 semanas, y hoy que es nuestra 4ª semana, es de que el apóstol Pablo está trayendo este mensaje a la iglesia diciendo, aunque yo estoy tras las rejas, hay barreras, el evangelio no tiene barreras. Por eso es que se titula la clase El Evangelio sin barreras, porque me pueden detener, me pueden encarcelar, me pueden matar. El apóstol Pablo hablando, y él dice, el evangelio va a fluir. A raíz de ese mensaje o de esa manera de vivir del apóstol Pablo es que 2000 años después el evangelio está presente, el evangelio es incontenible, el evangelio es de una manera en la cual no puede ser detenido o parado, así es que simplemente nuestra labor es unirnos a eso y continuar este legado, ese privilegio, y entender que esa es la razón por la cual fuimos salvos. Por lo tanto, en el caso de Efesios, de una manera literaria hemos hablado que es el libro en el cual se le considera el birrete, la cereza del pastel de la teología paulina, de lo que Pablo ha escrito, ha hablado, ha ministrado básicamente a través de 13 de los 27 libros que se le atribuyen a él. Esto implica, y esto ha implicado, para los que están tomando nota o desean de alguna manera retomar la conversación, es de que esto lo hemos encontrado, esta afirmación de verlo como el pináculo, como el clímax de su teología, lo encontramos en el capítulo 1, versículo 10, capítulos 4, del 1 al 10 que vamos a cubrir esta mañana. Así es que nada más para que recordemos lo que es la médula, el epicentro, el eje del libro. ¿Sí? De todo el mensaje del libro, y tocamos este tema, capítulo 1, versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, llevarlo a cabo. Entonces, una vez más, piensen en términos de esta revolución moral que estamos viviendo en el siglo XXI. La cosa no va a mejorar, la cosa va a continuar moviéndose a un secularismo, y voy a decir una vez más, basado en lo que está escribiendo el apóstol Pablo, aun cuando él va a escribir y va en contra de lo que la cultura está haciendo, el apóstol Pablo, su preocupación principal no es lo que la cultura está haciendo. Su preocupación principal es lo que la iglesia está haciendo en medio de una cultura que va en contra del evangelio. Por eso es que él usa la terminología cuando se cumpliera el tiempo. En otras palabras, como Pablo no es predicador de la prosperidad, él no está diciendo cuando cambie las circunstancias. Él simplemente está hablando de un tiempo específico, de un tiempo predispuesto, predestinado, preestablecido por el Dios de la Biblia, que si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro va a hablar acerca y usa la referencia de cómo un día, estoy hablando de Primera de Pedro, capítulo 5 creo que es, donde habla y dice que un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Es el recordatorio que el apóstol Pedro, hablando a la iglesia,
de la dispersación, y hablando a la iglesia que se está moviendo rápidamente hacia una persecución severa, esta referencia de un día a 1000 años a un día, es simplemente recordarnos que nosotros, en cuestión del tiempo, es un recordatorio de que somos seres finitos, no podemos pensar más allá del tiempo. La referencia es que Pedro está recordando a la iglesia que el Dios, o déjenme poner de esta manera, el objeto de la persecución, esta es la palabra clave, el objeto de la persecución, asumiendo que la persecución es el producto de una vida que agrada a Dios, el objeto de esa persecución, que es Dios, es el que no está limitado al tiempo, no está limitado, que es más que el tiempo, que no está limitado a las circunstancias, que no está limitado, otra vez en este caso, a los que están causando la persecución. Todo esto lo menciono porque el apóstol Pablo establece el propósito de Efesios a través del Dios que es soberano. Por eso dice que es cuando se cumpla o se cumplirá el tiempo. Esto es lo que se iba a cumplir, el reunir en él todas las cosas. El reunir en él todas las cosas. Este es el cumplimiento de que todo sea reunido a él. La implicación, aquí está la implicación y aquí es donde vamos a encontrar el reto, y afirmar lo que estoy por afirmar es lo que yo argumentaría que es lo que eventualmente causa y va a causar y va a seguir causando persecución. Cuando dice él que es reunir en él todas las cosas, está implicando que las cosas no están unidas a él. Una vez más, que las cosas no están unidas o no estamos unidos a él. ¿Qué estoy diciendo? De que no unidad con Cristo es unidad literalmente con el anticristo. Una vez más, no unidad con Cristo es unidad con el anticristo. Y uso estas palabras, juego de palabras, porque vivimos en una cultura que parte de esta revolución moral es pensar que el propósito de la vida es simplemente ser personas morales, es simplemente personas que en un momento dado no estamos tan depravados, pero tampoco muy serios a la religión, porque no quiere ser fanático, ¿verdad? Entonces, estás como en un término medio donde buscamos igualdad, buscamos reconciliación racial, donde buscamos un montón de cosas que no son necesariamente malas, que trágicamente han sido abusadas y han causado mucho dolor en la cultura, pero recordemos que lo que los gobiernos, lo que la sociedad, lo que la iglesia trágicamente ha tratado de hacer es solucionar los síntomas del problema. Sí, todo esto que he mencionado de desigualdad, de opresión, de tráfico humano, de racismo, son los síntomas del problema. ¿Sí? El problema de la humanidad no es tanto el pecado, es Dios. El problema es Dios. Es Dios en el sentido de quién es Él, no de lo que el hombre hace. Lo que el hombre hace es importante y es obvio que somos seres que nacemos depravados, desconectados con Dios, pero esa condición de depravación o de pecado o de pérdida o de muerte espiritual está basada en quién Dios es, no tanto en lo que hicimos. Entonces menciono todo esto porque al final de la conversación el punto no es pasar de muerte a vida, el propósito no es simplemente el que nuestros hijos no lleguen a vivir las consecuencias de nuestra rebeldía. Todo eso ojalá no suceda, pero el punto aquí es Dios. El punto aquí, si observan el apóstol Pablo hablando desde la cárcel a estas iglesias en Éfeso, es que no solamente Dios lleva su tiempo, lleva su cronología, es un Dios que se mueve más allá del tiempo, lo cual es inconcebible para nosotros, pero es el Dios que esta soberanía, esta predestinación, esta manera en la cual Él se mueve, observen esto, siempre lo hace para beneficiarnos a nosotros. Siempre lo hace para hacernos copartícipes de lo que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo sé eso? Precisamente porque Pablo está diciendo porque es para reunir las cosas nuevamente a Él. Entonces, aquí es donde trágicamente somos una generación que seguimos apapachando, seguimos fomentando la autonomía. Entonces, este ejemplo que está llevando a cabo Amazon es una de las maneras más fáciles de ilustrar la autonomía, porque están tomando estas obras literarias de estos grandes escritores, eventualmente hechas películas, El Señor de los Anillos, y lo que están haciendo, están violando la intención que estos autores tenían o tuvieron, y están recreando una propia versión basada en la autonomía, basada en lo que yo pienso o lo que yo creo que va a ser apelante, que va a atraer la atención de la gente, que hoy en día obviamente la sexualidad es una de las cosas que venden más en productos, y aquí parte de lo que quiero mencionar rápidamente es que si no tenemos cuidado es exactamente lo que hacemos nosotros con la Biblia. Si no consideramos los principios de interpretación bíblica, vamos a seguir tomando e ignorando la intención original del autor,
en este caso del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y crear nuestra propia versión de ello, y nos vamos a meter en problemas. En fin, el punto aquí es simplemente habla de su supremacía, porque cuando habla de reunir todas las cosas a Él, vean la pantalla, habla de las que están en el cielo como las que están en la tierra. Hemos dicho anteriormente que la audiencia o que el problema o que lo que ocasiona estos escritos es un movimiento gnóstico. Es un movimiento que ha creado una división entre lo visible y lo invisible, un movimiento que va a poner superioridad en aquello que no es tangible con lo que es tangible, donde van a cuestionar la humanidad de Cristo. En fin, hay un problema doctrinal, hay un caos en medio de la iglesia en todo esto. Los próximos 300 años la iglesia lo va a combatir, este movimiento gnóstico, y Pablo está sentando las bases, está diciendo, no solamente Dios es supremo, no solamente Él tiene la habilidad de reunir las cosas para Él, pero cuando habla de las cosas está hablando de lo que ustedes, cultura, ustedes, iglesia, ustedes, gnósticos, trágicamente han separado, que es lo visible y lo no visible, tanto lo que está en el cielo como está en la tierra, y aquí estamos hablando de una soberanía completa. El punto de esto, que es lo que hablamos la semana pasada, es hablar de cómo esa unidad de Dios es lo que produce unidad con Dios. Y eso es de la semana pasada. Regresen, vean el video, conecten con la clase de alguna manera, y es simplemente que el reunir las cosas con Él es el producto de la unión que hay en Dios, entre Dios, de Él. Y hablamos de tres personas, de un Dios trino. Hablamos de un Dios que obviamente sabe y hace esta experiencia de su unidad como un evento, como una transacción en la cual Él definitivamente lo comparte con otros, y es algo que es un Dios misionero. Por eso decimos que la unidad de Dios es la que produce unidad con Dios. Todo esto hemos aprendido, y es lo que el capítulo 3, ahí en sus notas, nos introduce como el plan de Dios para el nuevo Israel. Y aquí es donde empieza la diversión para mí, porque otra vez yo argumentaría que el capítulo 1, 2 y 3, que estamos en el 3 ahorita, son los capítulos que hablan de lo que llamamos el indicativo, lo que es la doctrina, lo que es lo no negociable, lo que es básicamente la base, lo que es el evangelio. Capítulos 4, 5 y 6 nos van a ilustrar lo que eso significa y la aplicación. Entonces estamos en el último de los capítulos de esa primera parte de Efesios, donde habla de doctrina, y observen que parte de la doctrina es entender el plan de Dios para el nuevo Israel. Y cuando hablamos del nuevo Israel, está hablando de los gentiles. Por lo tanto, ahí en sus Biblias, versículo 1, habla acerca de este misterio de Cristo. Y no sé si se acuerdan ustedes de esto, pero el bosquejo que pusimos al principio fue un bosquejo hablando de la supremacía, en este caso del Dios de la Biblia. Hablamos de que Efesios, en su parte doctrinal, que es donde estamos, introduce tres principios doctrinales, tres principios que lo que enfatizan es la supremacía de Dios. El primero de ellos, que fue el capítulo 1, básicamente fue la predestinación. El segundo de ellos fue el amor incondicional, esa compasión de Dios en la cual Él, su amor, su comprensión, su redención por su pueblo. Y el tercero, que es donde estamos ahorita, es precisamente el misterio, es lo que está ahí, el misterio revelado a través de las edades, finalmente revelado ahora a través de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Aquí está el punto. El misterio es la unidad que hay entre gentil y judío. Porque acuérdense, hemos especificado que la unidad de Dios, como Él es un Dios misionero, es para que sea unidad con Dios. Entonces, si pudiéramos retomar la conversación de lo que hemos dicho y regresar a la esencia, a la razón, al propósito de por qué somos salvos. Si la salvación es unidad, es la unidad de Dios manifestada en nosotros. Si la salvación es el producto de esa experiencia entre padre con hijo, hablando de Cristo con su Padre Celestial, esa experiencia, ese pacto que ellos hacen antes de la fundación del mundo, donde el Padre le entrega al Hijo los que han de ser salvos. Si ese es el producto de la salvación, de ahí emana la salvación. La salvación no emana de mi relación con Dios. La salvación emana de la relación de Dios con su Hijo. Esa es la base. Por eso es que nada nos puede separar del amor de Dios, porque el amor de Dios que produce la salvación es la relación de padre con hijo. Entonces, como esa relación de padre con hijo es inmovible e inseparable, esa es la base por la cual tu salvación es segura. La salvación tuya no es segura porque tú tienes la habilidad de conectarte con Dios. Tú y yo sabemos que es cuestión de tiempo, que nuestra relación con Dios va a ser fragmentada, que somos una generación en la cual batallamos para mantenernos fieles al Señor, ¿verdad? Entonces, es por eso que nuestra relación con Dios está basada en la relación y en la fidelidad que el Hijo manifestó y tiene con el Padre. Entonces, de esa relación de fidelidad del Hijo para con el Padre, y es de ahí que emana ahora esa unidad con Dios. Pero aquí está el punto. La unidad con Dios o la salvación
que emana de Dios es una unidad que tenemos, que disfrutamos para que otros la tengan. Entonces, cuando hablamos en este capítulo 3 del misterio, aquí está el misterio, es de que trágicamente judíos, gentiles, como generación, estaban a favor de conectar con una deidad o con el Dios de la Biblia o simplemente con un ser supremo. Todos, como es hoy en día, ¿no es cierto? Hoy en día todo el mundo de alguna manera quiere clamar a algo o a alguien. Vean tantito. Lo que hace el judaísmo o el cristianismo en este caso diferente a cualquier otro movimiento, a cualquier otra filosofía o doctrina, es de que una vez más, esa unidad de la que hablamos es una unidad foránea. Ahí es donde emana la salvación. Entonces, entiendo que es la unidad del Padre con el Hijo, imputada, transferida a nosotros, pero cuando es puesta en nosotros y crea esa relación con el Padre, escuchen lo que voy a decir, porque ese es el misterio, o lo que esta gente trágicamente ignoraba, o simplemente no sabía, o simplemente no le importaba ignorarlo, lo sabían y como quiera lo desobedecían, es que esa unidad con Dios es para vivirse en una unidad unos con otros. Una vez más, esa unidad con Dios no se puede vivir sin una unidad en comunidad entre nosotros. Entonces, eso es extremadamente importante, eso es necesario, es algo que no podemos negociar y que hoy en día Efesios nos lo va a recordar. Por esa razón yo, dice él, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo, carta de prisión, ¿verdad? Dice, soy prisionero por el bien de ustedes, ¿quiénes? Aquellos que han sido menospreciados. Soy prisionero precisamente por aquellos que se ven como segunda clase de ciudadanos. Y otra vez, como gentiles, yo sé que vienen de un contexto donde en la iglesia hay mucha discrepancia, donde en la iglesia hay mucho racismo, donde en la iglesia nos etiquetamos unos a otros, Pablo hablando de los gentiles, y vienen de una trayectoria que potencialmente ahora están en una actitud defensiva, donde nada más están buscando la manera de no ser otra vez bully por los judíos dentro de la iglesia. Y Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, y me arrodillo por ustedes en oración. De tal manera que él dice, sin duda se han enterado, ustedes los gentiles, se han enterado ¿de qué cosa? Se han enterado no tanto de que Dios tiene la habilidad de reconciliarlos entre ustedes, tanto griegos como romanos, como bárbaros, como de cualquier otra raza, judíos inclusive. Aquí el punto no es que no haya distinciones o que no haya racismo. Este no es el punto. El punto es este. El punto es que sin duda se han enterado ¿de qué cosa? Del plan de la gracia de Dios. Del plan de la gracia de Dios, de lo cual él menciona que él me encomendó para ustedes. Entonces, uno de los distintivos del apóstol Pablo, que él va a argumentar, y esta es una referencia a ello, en cuestión de su apostolado, que las iglesias constantemente van a cuestionar. ¿Recuerdan eso? Las iglesias constantemente van a cuestionar porque él no fue testigo ocular del ministerio de Cristo. Y entendemos históricamente que uno de los prerequisitos para poder ser un apóstol, y por eso creemos que hoy no hay apóstoles, porque uno de los requisitos eran que fueran testigos oculares. El apóstol Pablo va a argumentar y va a decir, yo no caminé con él, pero mi conversión y la entrega, vean esto, la entrega de ese llamamiento, la entrega de ese plan de gracia, no me fue comunicado por la imposición de manos de otros, fue entregado en mi camino cuando iba rumbo a Damasco, y quien se me apareció y me encomendó, esto que está diciendo, lo cual me lo encomendó, fue precisamente ese plan de gracia que judíos, vean esto, judíos, ustedes judíos, Pablo hablando, ustedes han rehusado administrar. O sea, el judaísmo cometió el error, la iglesia cometió el error de reconocer el plan de gracia, pero ellos se hicieron el objeto, la razón de ese plan de gracia. Entonces, ellos entendieron que, y ese es el problema, hoy en día inclusive, ellos entendieron o lo procesaron los judíos trágicamente, que la doctrina de elección a través de Cristo, el Padre escoge a Abraham y escoge una vez más su simiente, o escoge su gente, su pueblo, su familia. Ellos lo vieron y lo hicieron eso el objeto y la razón de la elección. La razón de la elección, la razón de ser salvo, la razón de ser destinatarios de la gracia de Dios, ya lo he explicado. Sí, es reflejar la esencia de Dios. Y la esencia de Dios desde un principio ha sido misionera.
ha sido global, ha sido la reconciliación, dijimos en el capítulo 1, versículo 10, de todas las cosas. ¿A quién? No entre nosotros, es a Él, es a Él. Por lo tanto, le está hablando acerca de esa gracia, la cual me ha encomendado como el apóstol de los gentiles. Es decir, esta es la gracia, es el misterio que me dio a conocer por revelación. El misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. La pregunta es, ¿qué es ese misterio? ¿Qué es esa gracia que Dios reveló desde las edades? ¿Qué es aquella gracia que motivó a esta conversación entre el Padre e Hijo? Donde una vez más, en su gracia, el Padre le entrega a los que han de ser salvos. En su gracia, el Hijo responde y entiende que esa transacción legal, porque legalmente cuando el hombre peca, legalmente le pertenece al enemigo, le pertenece a Satanás. Entonces, para lograr o hacer esa transacción legal, es una transacción legal foránea. Es una transacción que no tiene nada que ver con el cambio de conducta de los destinatarios, que es la humanidad. Entonces, los hombres, Abraham, su familia, el pueblo de Israel, que no era pueblo, nosotros, que no éramos la iglesia de Cristo, ninguno de nosotros estábamos buscando o preguntándonos, ¿qué es ese misterio? No tenemos la habilidad de hacerlo sin Cristo. Ese misterio es otra vez esa gracia entre la relación de padre con hijo, y de ahí emana este misterio que eventualmente en el tiempo apropiado va a ser dado a conocer. Ahora, la pregunta no es más, ¿qué es? ¿Qué es la gracia? Bueno, ahí están tomando nota. Este es el misterio, esa es la gracia de Dios. Es entender que el llamado o la elección, por favor escuchen lo que estoy diciendo, el llamado o la elección, cuando hablamos de la doctrina de elección, es de que, una vez más, a través de Cristo hemos sido elegidos, hemos sido llamados. Lo que nos hace a nosotros candidatos o nos hace destinatarios de esa gracia, de ese misterio revelado, de la revelación del misterio, es Cristo. Es en Cristo que somos amados. Por eso es que Cristo es nuestro hermano mayor, primogénito entre muchos. Y todo esto lo menciono porque la vocación de Cristo, si hablamos de vocación, y hace rato me preguntaban de qué es lo que me gustaría mejorar en el ministerio, siento que mi vocación es la predicación, la enseñanza de la Biblia. Cuando hablamos de vocación, para Cristo su vocación, si están tomando nota, fue el sufrimiento. Fue el sufrimiento. El sufrimiento en Cristo no es algo que sucedió porque el mundo está quebrantado. El sufrimiento de Cristo no fue el producto simplemente de que Satanás gobierna en este mundo. El sufrimiento de Cristo no fue el producto de la traición de sus discípulos que más lo amaban. Sí, el sufrimiento de Cristo ni siquiera es la razón de la salvación de nuestra alma. El sufrimiento de Cristo es su vocación. Él vino a sufrir. Y otra vez, esta experiencia de sufrimiento, porque estamos hablando acerca de este misterio, es entender, y otra vez, aquí es donde tenemos que darnos el beneficio de la duda, es entender que cuando hablamos de la doctrina de elección, y aquí es donde yo no creo que nos va a traer esta doctrina de elección, es que somos llamados a unirnos en su sufrimiento. Somos llamados a ser copartícipes de su sufrimiento. E inclusive, para aquellos que no han aceptado a Cristo, si deseas aceptar a Cristo, parte de la experiencia de salvación, que es una salvación en tu corazón, en tu alma, es una experiencia en la cual tu esencia, tu espíritu pasa de muerte a vida, está reflejada de una manera en la cual tangiblemente, de una manifestación corporal, eres llevado a la pila bautismal, eres llevado a un bautismo. Y el bautismo, que creemos que es por inmersión, está ilustrando esa unidad o esa unión que hacemos con Cristo en muerte, en sufrimiento. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que el misterio, aquí está el misterio, es que el Padre a través del Hijo escogió a aquellos que iban a ser salvos, pero el habernos escogido es para unirnos a Él en su sufrimiento. Por lo tanto, es que Israel es escogido para ser el vehículo de redención. Trágicamente, Israel va a fracasar e Israel va a hacer lo que hacemos todos, es de que cuando venimos a Cristo, si somos honestos, cuando venimos a Cristo o cuando invitamos a personas, hace rato me preguntaban acerca de la evangelización, cómo evangelizo, sí, cuando invitamos a personas a venir a Cristo y somos honestos, los invitamos a que vengan a Cristo para no sufrir, ¿no es cierto? Entonces, por favor, escuchen esto. Es obvio que vivimos en un mundo en el cual es cuestión de tiempo que vamos a sufrir. Lo que la Biblia no hace es garantizar la ausencia de sufrimiento o estar inmunes. Lo que la Biblia hace es darle propósito al sufrimiento. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Cuando suframos, la Biblia enseña, el llamamiento es de que nos aseguremos que nuestro sufrimiento es el que nos une a Cristo.
De tal manera que Israel fracasó, trágicamente encontramos esa experiencia aún a nivel de iglesia, hemos fracasado y por eso es que Cristo viene y ejemplifica y pone y revela ese sufrimiento para entender de que no solamente Él es el Hijo de Dios, no solamente Él es lo que dijo que era, no solamente Él es el Salvador, el Mesías, pero Él es el siervo sufriente, el cual a través del sufrimiento es que ahora, observen lo que dice, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo este misterio de Cristo. Y aquí especifica y explica eso. Ese misterio que en otras generaciones, versículo 5, no se le dio a conocer a los seres humanos. Es el misterio en el cual ahora se les ha revelado. ¿Cómo se les ha revelado? A través del Espíritu. ¿A quién? A los santos, apóstoles y profetas de Dios. Una vez más, observen el lenguaje, porque aquí está hablando de la supremacía de esta autoridad que tienen estos hombres, estos líderes, ¿sí? Que describe la Biblia como apóstoles y como profetas, en los cuales el Espíritu, y voy a usar esta palabra aunque va a sonar negativa, pero espero que no nos incomode, el Espíritu arbitrariamente, soberanamente ha escogido. Por eso voy a argumentar una vez más. Yo en lo personal, basado en esto, basado en la tarea, en el propósito, yo no creo que hoy existan profetas y apóstoles de esta manera. Esto es lo que yo llamaría el oficio. Porque parte de su labor, y por eso no creo que existan hoy en día, labor de estos profetas era precisamente revelar el misterio, revelar esa palabra escrita que apuntaba hacia la palabra hecha carne, llamada Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos acerca de cómo es ahora se les ha revelado por el Espíritu, ¿sí? Yo lo que creo que existe hoy en día es el don del apostolado, creo que existe el don de la profecía, voy a hablar de eso ahorita en el capítulo 4, pero lo que no creo es que exista otra vez el oficio tanto de apóstoles como de profetas, no lo creo. En otras palabras, todo lo que estamos haciendo aquí es que como a través de otras generaciones la revelación ha sido progresiva, finalmente nos ha presentado su palabra escrita y ahora tenemos la palabra hecha carne. El paréntesis que quiero hacer aquí, que se me hace extremadamente importante. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Porque creo que aquí es donde nos metemos en problemas y aquí es donde empieza la confusión. Esta revelación, este misterio revelado, esta experiencia de darse a conocer, si no tenemos cuidado, esta generación lo hizo y lo estamos haciendo nosotros, es que nos enamoramos de la revelación. Y la revelación es importante, estamos hablando de ello, pero acuérdense que esa revelación tiene un objetivo, tiene un propósito. Y menciono todo eso porque aquellos que hemos sido revelados, aquellos que hemos conocido esa revelación, que es la salvación de nuestra alma, si no tenemos cuidado, se nos olvida la razón por la cual esa revelación se hizo presente. Y una vez más, por favor, escuchen lo que estoy diciendo, porque esto para mí juega un papel importante. Si este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, pero ahora se les ha revelado por el Espíritu Santo, ¿a quién? A los santos, apóstoles y profetas de Dios. Observen esto, es que esa revelación, que es la palabra escrita y la palabra hecha carne, esa es la razón por la cual el misterio fue revelado. ¿Qué estoy diciendo? Que la salvación, la gracia que hemos recibido es para obediencia a la Biblia. Entonces, como seguidores de Jesús, que trágicamente esta generación estaban perdiendo ese punto y hoy en día lo seguimos perdiendo, es que hoy en día negociamos no tanto la salvación, nos encanta hablar de la certeza de la salvación. Lo que negociamos es el propósito por el cual somos salvos. Y aparentemente ese propósito no fue solamente revelar este misterio, pero es revelar el propósito de ese misterio. Y el propósito, una vez más, es lo que estos santos apóstoles y profetas han puesto o establecido entre otros. Es decir, que los gentiles son, observen esto, los gentiles son, junto con los judíos, con Israel, ¿qué cosa? Destinatarios, beneficiarios de la misma herencia. Y sabemos históricamente que la herencia no es simplemente dejar de ser enemigo de Dios y pasar a ser un hijo de Dios. Esa no es la herencia, eso es parte de la herencia. La herencia no es simplemente vivir sin dirección y ahora encontrado a Cristo. La herencia, vean lo que voy a decir, sobre todo en un contexto donde entendemos que el misterio es el siervo sufriente, donde entendemos que esta transacción de salvación incluye que nos unimos a Cristo en sus padecimientos. La herencia, en el contexto de iglesia, de conflicto, de persecución, en un contexto en el cual, una vez más, voy a decirlo una vez más, toda familia, todo cristiano
que presente una defensa de su fe y explique lo que cree y explique por qué lo cree, eventualmente va a causar persecución. En ese contexto de persecución es obvio que la herencia no es la ausencia de persecución. La herencia no es la garantía de una unidad en la iglesia, una unidad en la familia. La herencia es Dios. Entonces, observen que está hablando de cómo gentiles son junto con Israel, ¿qué cosa? Destinatarios de Dios, miembros de un solo cuerpo y que eso nos hace participantes igualmente de la promesa. La promesa, una vez más, la promesa es una persona. La promesa no es simplemente el cambio de circunstancias. La promesa no es solamente de que Dios escucha mi oración. La promesa no es simplemente de tener fe en medio de la tormenta. La promesa no es simplemente un cielo cuando morimos. La promesa es una persona porque está en Cristo Jesús mediante lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. La promesa es en Cristo Jesús basado en lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo basado en lo que dijo por 33 años. De esta manera, dice el versículo 7, de este evangelio, de las palabras de Cristo, de las verdades de Cristo y del estilo de vida de Cristo es que llegué a ser su servidor. Observen que Pablo no está hablando de su testimonio, aunque él narra su testimonio en algunas ocasiones como una defensa. Observen que Pablo pocas veces habla de su testimonio. Pablo habla del testimonio de Cristo. Por eso es que tenemos que tener cuidado con eso. Aquí el punto no es lo que te pasó a ti, aquí el punto no es cómo fuiste criado, aquí el punto no es tus anhelos y tus sueños. Todo eso lo celebramos, lo abrazamos y podemos escuchar todo eso. Pero aquí el punto es Cristo. Por lo tanto, dice ese evangelio, llegué a ser servidor y dice aquí, este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Observen esto, aunque soy aquel que perseguía a la iglesia, soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. La gracia es que recibí la habilidad, recibí el regalo, se me ha entregado, vean esto, se me ha entregado este misterio, esta experiencia de ser elegido, esta experiencia de salvación, no como el propósito. El propósito es el predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. El problema de la iglesia en Éfeso, como es el problema de la iglesia hoy en día, es que nos hemos convertido en el objeto de la revelación de Dios. Creemos que nosotros somos la razón por la cual Cristo ha muerto. Y yo argumento que esa no es la razón. Mi argumento, basado en lo que está enseñando Pablo, la razón de Cristo venir y morir entre nosotros es el Padre. Y cuando el Padre es revelado, lo que nos revela es un corazón misionero, que es lo que deseamos, la globalización de este evangelio. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. No sé si esto tiene relevancia esta mañana, pero observen, parte de esta predicación a las naciones, y la predicación es las incalculables riquezas ¿de quién? No de la iglesia, no de nosotros, no de la generación, pero de Cristo. Observen esto, lo que hace es que esas riquezas, esa centralidad de Cristo hace entender ¿a quién? No solamente a los judíos, no solamente a los gentiles, no solamente a los que se comportan como cristianos, sino que a todos, ¿sí? Y no estamos hablando de universalismo, estamos hablando de la globalización, de que todo aquel que crea, que confiese que Jesús es el Señor, será salvo. Entonces, habla acerca de todos, la realización de ¿qué cosa? Una vez más, escuchen lo que voy a decir. Tenemos que tener cuidado con esto, porque somos una cultura que muchas veces predicamos este evangelio precisamente para que Dios bendiga nuestro plan. Aquí el evangelio se trata del plan de Dios. Aquí venir a Cristo no es la meta. Aquí es venir a Cristo para vivir, para ejercer, para expresar, para conocer, para dar a conocer el plan de Dios. El misterio, vean esto, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto, creador de todas las cosas. Observen la conversación. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Y aquí está lidiando él con el problema, en este caso, de la iglesia,
que una vez más, cuando nos hacemos, cuando nos creemos que nosotros somos el objeto de esta revelación de la sabiduría de Dios, cuando pensamos que aquí el punto nada más soy yo, que aquí se trata de mi salvación, de mi seguridad, de mi teología, de mi manera de vivir, de mi manera de pensar, o sea, es cuando empieza el caos, es cuando otra vez empezamos a idolatrar precisamente nuestra experiencia con Dios. Nuestra experiencia con Dios tiene que ser el flujo, tiene que ser el vehículo que nos lleva precisamente a desplegar esta tarea. La cosa que me gustaría dejar en claro antes de movernos al capítulo 4 es entender que esta tarea, no sé si hemos captado o si entendemos esto hasta este punto, pero nos damos cuenta que esta tarea es una tarea colectiva. De que esto que hemos hablado, esta misión, este propósito, este misterio, esto que hemos sido comisionados, es una comisión, es una tarea que no depende de la habilidad del individuo, no depende del llamamiento que tenemos, depende de entender que nos hemos unido a Cristo en sus padecimientos y el navegar esta tarea, el presentarla, el expresarla, estoy hablando de la evangelización, estoy hablando de la misión, de este propósito, es una tarea colectiva. No existe tal cosa como cristiano. No existe tal cosa como persona regenerada por el Señor que pueda ejercer, que pueda llevar a cabo esa tarea por sí solo. Es a la iglesia, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades de las regiones celestiales. El capítulo 6 va a hablar de esto y espero lleguemos al capítulo 6, pero déjenme decir esto. Esto me hace pensar que el preámbulo de la guerra espiritual es la relación saludable corporal. No sé si alguien tiene que escribir eso. El preámbulo o el requisito de encarar al enemigo, las huestes de maldad, espíritus, el preámbulo de la opresión espiritual, el preámbulo de tener victoria sobre esta guerra espiritual es una relación saludable corporal, porque dice él que es por medio de la iglesia contra o hacia los poderes y autoridades de las regiones celestiales. Trágicamente, muchos cristianos regresan o van o buscan la iglesia después de que ya fueron dañados por los poderes, por las autoridades regiones celestiales. Vean, tantito, porque es obvio que muchos pensamos en exorcismos, y yo sé que sucede, pero vean lo que voy a decir. Cuando hablo de poderes y autoridades en las regiones celestiales, estoy hablando de la influencia satánica que desde el principio de la creación, cuando se hace presente a Adán y a Eva, no fue tanto que los espantó, no se les presentó como una manifestación donde se aterrorizaron y se espantaron de la presencia del enemigo, pero sutilmente los llevó a cuestionar, ¿qué cosa? La veracidad de Dios. Entonces, cuando yo pienso en poderes y autoridades de las regiones celestiales, pienso en una generación de hombres y mujeres, seguidores de Jesús, que cuestionamos o que negociamos la integridad de la voz de Dios. Y por favor, yo sé que esto suena repetitivo y es repetitivo, pero no voy a pedir disculpas por eso. Todo lo que estoy diciendo, y aquí está el poder demoníaco, aquí está la influencia de Satanás en todo su esplendor, es cuando el cristiano negocia o restablece el propósito de salvación. Voy a decirlo una vez más. La razón por la cual tú eres un seguidor de Jesús, la razón por la cual tú eres un hijo de Dios, tú perteneces al Señor como dama, como joven, como niña, como anciana. La razón es obediencia a la palabra de Dios. Es el creer que la palabra de Dios es creíble. Es entender que tu salvación es para vivir, para desplegar la gloria de Dios a través de esa obediencia. Es obvio que estoy hablando de una obediencia foránea, de alguien más imputada en nosotros. No estoy hablando de tu compromiso y tu pasión de obedecer a Cristo. Eso es lo que emana de la pasión de Cristo de obedecer la palabra, porque en la salvación, parte de la salvación es que su obediencia fue imputada a ti, fue transferida a ti. Entonces, obediencia a Cristo es un aspecto de administración. Obediencia a Cristo es entender que la obediencia en su totalidad, la justicia, la perfección de Cristo fue entregada a ti. Pero Satanás tiene la habilidad, esas son las fuerzas o los poderes y autoridades de regiones celestiales de hacernos creer como cristianos en aislamiento. Esto es lo que produce el aislarse de la iglesia, ¿sí? Y entre paréntesis, yo sé que nos justificamos en aislarnos por la iglesia real, porque la iglesia es disfuncional, pero Pablo no está hablando de la iglesia ideal, está hablando de la iglesia real. Por eso está hablando del misterio revelado a la iglesia. Entonces, todo esto lo menciono porque yo creo que la manifestación más satánica, demoníaca, el poder más tangible de Satanás en nuestra cultura
es la habilidad que Él ha tenido desde Génesis hasta hoy en día y se sigue manifestando con bastante autoridad de llevar a la iglesia a cuestionar, a negociar la razón por qué somos iglesia. Y voy a decir una vez más, la razón por la cual ha sido salvo, somos la iglesia, es para creer en la credibilidad de Dios. Es para obedecer los mandatos establecidos a través del Padre, ejercidos y vividos en Cristo, que ahora han sido imputados y transferidos en nosotros. Entonces, todo esto lo menciono porque otra vez dice conforme a su eterno. Todo esto es para llevar a cabo su eterno propósito, el cual su eterno propósito fue, y esto es lo hermoso del Evangelio, porque estamos en el capítulo 3, vamos al capítulo 4, el capítulo 4, 5 y 6 son los imperativos, son esto es lo que significa, esto es lo que la iglesia tiene que hacer. El capítulo 3 todavía es parte del indicativo de lo que Cristo hizo, por lo tanto, el propósito eterno, lo que el Padre tenía en mente, tuvo en mente y sigue teniendo en mente desde antes de la fundación del mundo, ha sido realizado no a través de la obediencia de la iglesia, no fue realizado porque tú dijiste sí al Evangelio, no fue realizado porque estás tomando un curso y finalmente te vas a comprometer con Dios. Observen, fue realizado a través de ¿quién? Por eso es que estoy diciendo, una vez más, estoy diciendo esto. Si el propósito de la salvación es obediencia al Padre, es creer en la credibilidad de su palabra escrita, esa experiencia de obediencia ya la realizó Cristo. Una vez más, la resurrección de Cristo es el producto. Necesitan escribir esto. La resurrección de Cristo, la manera en que los poderes y autoridades de las regiones celestes o celestiales fueron vencidos, que es a través de su resurrección, es el producto de que Cristo obedeció en toda su extensión la palabra de Dios. La perfección, la justicia, la obediencia completa de Cristo es lo que le dio la habilidad de salir dentro. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo. Véame tantito, es lo que estoy diciendo. Que humanamente hablando, espiritualmente hablando, eternamente hablando, no había manera que Cristo pudiera quedarse en un sepulcro. No había manera. ¿Por qué? Por su obediencia, por su perfección en obediencia, por llevar a cabo y cumplir el propósito eterno. Cristo lo llevó a cabo, ese propósito eterno, y lo lleva a través de su obediencia en su totalidad, en su obediencia a través de 33 años sobre esta faz. No sé si eso ha quedado claro, porque otra vez yo pienso que el problema de la iglesia hoy en día es, una vez más, es que simplemente estamos afirmando la obra redentora de Cristo, vemos la resurrección como la base de nuestra fe, y Pablo lo habla en Corintios de que sin esa resurrección la fe es en vano. Todo eso es cierto, pero se nos olvida. Se les olvida a los efesios que es a lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a ejercer, a creer, a adoptar, a vivir, a simplemente recibir la fe de Cristo. La habilidad de creerle al Padre cuando todo va de cabeza, cuando todo está complicado. Eso es a lo que hemos sido llamados. Ok, termina diciendo aquí en Él. ¿Quién es Él? Otra vez, ¿quién es Él? Aquel que cumplió el propósito, ¿verdad? ¿Quién es Él? El que cumplió el propósito. Mediante la fe es que disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Una vez más, es en Él, es basado en lo que Él ya hizo, es de que ahora la fe, otra vez, y Pastor Hilario, quisiera tener 4 días para explicar esto, pero no lo tengo. Escuchen lo que voy a decir. Cuando la iglesia negocia la razón por la cual fuimos salvos, que es la obediencia a la palabra, es tener la habilidad de creer en la credibilidad de Dios. Cuando la iglesia negocia eso, vean lo que voy a decir. Lo que terminamos haciendo es idolatrando la fe. Y observen que lo que está diciendo en el versículo 12 es que importante que es la fe, y es el vehículo, la fe tiene que tener un objeto, tiene que tener una razón en qué está depositada. Y es obvio que está depositada en quién, en Él. Entonces, trágicamente tenemos una generación de cristianos hoy en día, tenemos una generación de no cristianos que idolatramos la fe, que nos jactamos en la fe, que la usamos como una charola, así como un oficial cuando llega a una escena de crimen y hay ese cordón que está ahí amarillo donde nadie puede entrar, pero solamente el oficial, el investigador, saca su charola y puede entrar porque tiene un privilegio. Así usamos la fe, como para recordarle a Dios y decir: hey, yo ya creí en ti, hey, yo soy de iglesia, hey, y en otras palabras, idolatramos la fe. Observen esto, la fe es un regalo de Dios, es la habilidad dada por Dios, donde nos da la capacidad de creer que Cristo
es creíble. Nos da la habilidad de poder ejercer ese deseo, esa necesidad que tenemos de ver la fidelidad de Cristo. Entonces, la fe está basada en Él, porque es a través de esa fe, Él como el objeto, esa fe es la que nos lleva a ¿qué cosa? A disfrutar de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Observen que no está diciendo, aquí está el Evangelio de la Prosperidad, aquí está lo que espero que no sigamos fomentando, predicando o apapachando. Hoy en día la gente dice, como el punto es idolatrar la fe, cuando yo idolatro la fe, cuando yo pongo la fe como la meta, el creer, entonces Cristo es mi sirviente cósmico. Él está aquí para servirme. Por lo tanto, disfrutamos de ¿qué cosa? No tanto de acercamiento a Dios. Yo simplemente necesito a alguien que me saque del apuro, alguien que me cambie las circunstancias. Esa no es la promesa. Esa no es la promesa. La promesa es que independientemente qué suceda, tendremos la libertad y la confianza. Observen esto. Independientemente cuál es mi historia, mi testimonio, mis fracasos, cuáles son mis temores del futuro, tengo la libertad de que independientemente de las circunstancias, la meta es una persona. La herencia es literalmente esa relación con Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes. y yo entre paréntesis, tal vez ellos no lo saben ellos, pero lo que está diciendo es que ustedes van a unirse a mi sufrimiento porque la persecución viene detrás de ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes, ¿qué cosa? Un honor. De tal manera que dice él, por esta razón, todo esto que acabo de mencionar, es que me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Observen otra vez la supremacía, ¿verdad? Porque esta cuestión de cielo y tierra, invisible e invisible, es el problema del gnosticismo. Ellos creían un divorcio, ellos creían que otra vez lo invisible era lo atractivo y lo no visible, lo invisible era atractivo y lo visible era mundano o era pecaminoso. Y aquí está hablando de la redención de todas las cosas, de la supremacía del Padre sobre todas las cosas, de tal manera que dice el versículo 16, le pido que, esta es la oración, esto es lo que pido, esto es lo que hago cuando me arrodillo ante el Padre, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Recuerdan que Cristo reveló esas riquezas, ¿verdad? Eso es lo que pido. Pido los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Una vez más, si Pablo hubiera sido predicador de la prosperidad, él hubiera dicho esto. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, que remueva los obstáculos, que les haga evadir la persecución, que nunca lleguen a estar en la cárcel por el llamamiento a Cristo. Eso no es lo que hace él. Él lo que está diciendo, y él está reconociendo lo que fue el subtítulo de esta clase, él está diciendo, lo que a mí me ha sucedido, la manera en la cual, vean esto, la manera en la cual yo he experimentado el acercamiento a Dios, que es el versículo 12, ¿verdad? La manera en la cual encuentro libertad y confianza no es y no ha sido en salir de la cárcel. Se cree históricamente que de aquí sale y se cree que hace su cuarto viaje misionero, vuelve a ser encarcelado, un arresto de casa para eventualmente ser decapitado. Entonces, a donde voy es esto. Si lo quieren ver de esta manera, de aquí de este libro de Efesios o de estas cartas de prisión, la cosa va literalmente en picada hasta que finalmente va a ser decapitado. Y en ese contexto de picada, si quiero usar ese término, es donde él manifiesta libertad y confianza para acercarnos ¿a quién? En otras palabras, esa libertad y esa confianza no es de las circunstancias, es la libertad y confianza de no depender de las circunstancias. Es la habilidad de lo cual está manifestando aquí, donde habla acerca de esa oración, donde se recibe el nombre, que es, o sea, la supremacía de él, donde una vez más, lo que está pidiendo, al final, observen qué es lo que pide. Pide simplemente que en medio de, no promete que van a cambiar las cosas. Pueden cambiar definitivamente. Puede Dios hacer lo imposible. En eso se especializa él. Pero aquí el punto es este. Aquí el punto de la conversación, en medio de lo que está sucediendo, es, otra vez, es el misterio, es el plan redentor trazado desde antes de la fundación del mundo. Vean tantito. Que ese misterio, ese plan, ha sido revelado a través de ¿quién? A través de Cristo. Y que la salvación del hombre, la salvación de la iglesia, no es otra cosa más que simplemente la habilidad de ser regenerados, de ser restituidos a una relación con Él para cumplir su propósito. Aquí el punto son los propósitos de Dios, la redención, el evangelismo global, de tal manera que
cuando la iglesia se da la tarea de cumplir esos propósitos que fueron trazados desde antes de la fundación del mundo, revelados a través de apóstoles, a través de profetas, donde había sido un misterio, pero ahora es claro, cuando la iglesia hace eso, una vez más, ¿qué es lo que produce? Produce persecución, produce el entender que en momentos como los que estamos viviendo, donde esta revolución moral está literalmente arrasando, así como el gnosticismo lo hizo en aquel tiempo y arrasaba la cultura, es ahí donde Dios, sin aprobar el sufrimiento, por favor véame tantito, no estoy diciendo que Dios se goza en el sufrimiento de sus hijos, pero Dios tiene la habilidad de usar, Dios tiene la capacidad de tomar nuestra fragmentación, los momentos en los cuales estamos confundidos y no sabemos qué hacer, cuando la traición se ha hecho presente, cuando lo imposible y lo irreversible son el diario vivir de nosotros, cuando literalmente estamos en condiciones nunca antes vividas. Dios tiene la habilidad de literalmente fortalecer a su iglesia, fortalecer a cada uno de nosotros, donde el apóstol Pablo, estando en prisión, él les recuerda que el evangelio no tiene barreras. La pregunta es simplemente si vamos a unirnos a ese movimiento, de tal manera que él dice para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en lo que les falta a ustedes, porque eso es lo que les falta a la iglesia de Éfeso, les falta ese amor, puedan comprender juntos. No, sí, otra vez, yo sé que fueron lastimados, yo sé que hay desamor, yo sé que no sientes amar o perdonar, pero dice aquí, es para que ustedes puedan comprender, porque aparentemente a la iglesia hace 2000 años les caracterizaba no solamente la ignorancia, pero les caracterizaba el rebelarse, en la desobediencia ante el Padre. Y Pablo está diciendo, no más. No más, no pueden seguir ignorantes, no pueden seguir negociando el misterio del cual ustedes son copartícipes ahora, no pueden continuar idolatrando su fe, no pueden seguir usando su salvación como una charola que simplemente piensan que por esa salvación van a practicar el antinomianismo, el libertinaje, el pensar que pueden escoger lo que les conviene, nada de eso. Ahora ustedes pueden comprender junto con todos los santos, ¿verdad? Con los santos, cuán ancho y cuán largo, cuán alto y cuán profundo, ¿qué cosa? Es la fortaleza, es la magnitud, es la presencia de Dios. Porque una vez más, voy a decirlo una vez más, la promesa no es que la situación en la iglesia va a cambiar o que van a llevarse bien. La promesa no es que el hogar va a ser restituido. La promesa no es que el matrimonio va a estar mejor. Todo eso oramos y pedimos y suplicamos que el Señor lo haga. Lo puede hacer, lo ha hecho anteriormente. Lo va a hacer, no lo sé. Pero lo que promete es literalmente el amor de Cristo en comunidad. Y esa comunidad, vean tantito, esa comunidad, porque ese es el punto, ya estamos al final del capítulo 3, esa comunidad, esa unidad de la cual somos llamados a que juntos, todos los santos, a llevarla. Por favor, escuchen esto, no es simplemente porque la iglesia experimentó un avivamiento, no es porque tenemos pastor nuevo, no es simplemente porque tomamos un estudio, es literalmente la unidad, eso de estar juntos es la unidad que el Padre experimentó con el Hijo y con el Espíritu y que causa la revelación de ese misterio. ¿Qué estoy diciendo? Que el estar juntos es la unidad foránea de alguien más imputada en nosotros, transferida a nosotros. Que la iglesia, en aquel día final, la iglesia vamos a dar cuentas de esta unidad. ¿Qué hicimos con ella? Porque ya está entre nosotros, simplemente que no la ejercemos. Ya habita entre nosotros la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya está entre nosotros, simplemente no la estamos ejerciendo y es ahí donde está buscando manifestarse en ese profundo amor. Es el amor de Cristo Jesús. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, ¿verdad? Para que sean llenos de ¿qué cosa? Otra vez. Hablamos de esa palabra plenitud, es la palabra que estos movimientos gnósticos usaban para introducir su doctrina torcida, donde decían que esta palabra plenitud, que es la palabra que usa Colosenses también, para conocer la totalidad de Dios, los gnósticos decían que había ciertos secretos, ciertos pasajes secretos, y que eran secretos porque eran revelados a ciertos seres angelicales superiores a nosotros. Entonces, ahí es donde este movimiento gnóstico pone a Cristo simplemente como una deidad o como un ser angelical, pero no como el Dios de la Biblia. Entonces, Pablo lo que está haciendo con este tipo de afirmaciones, está diciendo, observen dónde está la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está, la totalidad está
en una experiencia no solamente a través de Cristo, pero una experiencia entre nosotros por medio de Cristo. Allí está la plenitud de ello. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, y lo hace a través de ¿qué cosa? Otra vez, no hay pasajes secretos, no hay misterio aquí. Es el poder que obra eficazmente. Una vez más, ¿recuerdan el corazón misionero de Dios? Cuando pienso en poder, es el poder de Dios, el cual nos ha investido con él. El poder de Dios que ha sido puesto entre nosotros, el poder de Dios del cual somos copartícipes, el poder de Dios que ha sido imputado, por eso es que se ejerce y obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria. ¿En dónde? En otras palabras, la iglesia tiene la habilidad de manifestar literalmente ese poder de Dios. La iglesia tiene las llaves del reino. Mateo capítulo 16, es el evangelio. Hemos sido imputados, acreditados con las palabras de Cristo. Hemos sido imputados, hemos sido acreditados con las obras de Cristo. Todo eso habita en nosotros, la obediencia de Cristo. Entonces tenemos la habilidad de desplegar la gloria, pero aparentemente lo que está haciendo la iglesia en Éfeso, que trágicamente lo hacemos hoy en día, en lugar de desplegar la gloria y traer gloria a Dios, estamos desplegando, véame tantito, estamos desplegando nuestra gloria. Estamos desplegando nuestro individualismo, estamos desplegando nuestras preferencias, que en lugar de que reciba la gloria, lo que está recibiendo Dios en este tiempo, lo que está recibiendo Dios en nuestros días es luto. Es luto. ¿Saben lo que es luto, verdad? Lo que es vivir en luto, ese pésame, esa experiencia donde tu corazón ni siquiera puede expresar el dolor y no sabes cómo articularlo. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Cuando continuamos viviendo nuestro llamamiento a obediencia, a ver la salud colectiva del cuerpo de Cristo y lo filtramos a través de mis preferencias personales. Es la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, necesito ver cuánto tiempo me queda. No creo que me quede mucho tiempo y eso va a ser un problema, porque solamente son unos minutos. Ok, déjenme adentrarme al capítulo 4 rápidamente, porque quiero tomar esto, ¿ok? Así es que denme unos minutos. Si tienen preguntas o comentarios, ya sea que los ponen en el chat, los que están conectados en Facebook, definitivamente son invitados a considerar eso también y poner ahí, y vamos a interactuar con ustedes en un momento, y si no lo hacemos ahorita, lo hacemos más tarde, pero queremos mantener la conversación. Ok, capítulo número 4, aquí es donde entramos a lo que es el imperativo. Aquí entramos ahora sí a lo que la iglesia debe de hacer. Ya nos dimos cuenta que primeros 3 capítulos es lo que Dios ha hecho, esa es la salvación, es lo que Dios ha hecho, y ahora que el apóstol Pablo ha presentado, ha establecido, y la imagen siempre ha sido en los escritos de la Biblia, específicamente las epístolas, ha sido la imagen de un juicio, de una corte, donde estás ante un juez y estás literalmente disputando un caso legal. Esa es la imagen. Entonces Pablo está disputándose, Pablo está presentando sus argumentos, obviamente bajo la inspiración del Espíritu de Dios, en contra del gnosticismo, en contra de una generación de cristianos, de una iglesia confundida. Entonces, otra vez, típicamente cometemos el error de esterilizar la Biblia, de quitarle todo el drama, pero estas palabras son completamente ofensivas. Estas palabras, yo me puedo imaginar, cuando estas cartas empezaron a circular, yo me puedo imaginar literalmente a líderes de la iglesia, literalmente diciendo o poniendo en medios sociales, ¿y quién se cree que es? O sea, está encarcelado. O sea, inclusive, o sea, ni siquiera caminó con Jesús. ¿Recuerdan los argumentos? O sea, por eso es que Pablo, sus cartas, con la excepción de Filipenses, sus cartas inician Pablo, apóstol de Jesucristo. Siempre inicia así porque él está automáticamente presentando su defensa. Yo soy llamado, estoy hablando con la autoridad dada por Dios. En el capítulo 4 empezamos a ver lo que significa, y aquí es donde empiezan las cualidades espirituales que cultivan la unidad. Ahora sí, haciéndonos responsables a nosotros, eso es lo que debemos hacer. Por eso yo, dice el apóstol Pablo, como en conclusión, aunque es el capítulo 4, quedan 3 más, pero como que va a concluir el sermón, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que, no que crean, pero que lleven sus creencias a la expresión colectiva, que vivan de una manera digna ¿de qué cosa? Que vivan, que su estilo de vida, una vez más, esto es lo que he tratado de enfatizar, que su estilo de vida, que tu idiosincrasia, que tu cosmovisión, que tu teología, que tus pasiones, que tu pasado, que tu experiencia, que tu deseo de avanzar, todo lo que eres, que vivan, que tenga un objeto.
Y ese objeto, esa razón, esa meta no puede ser tú. Por eso es que la palabra predestinación, ¿recuerdan? Si ustedes la dividen, es el prefijo pre antes de destino. El destino está determinado o predeterminado, es lo que significa predestinación. Y otra vez, entre evangélicos y bautistas pensamos que es VIP, que Dios dice tú sí, tú no. Otra vez, eso es una confusión que hoy en día la usamos como excusa, esa confusión, para ignorar que mi vida, el propósito, la razón, el objeto está predeterminado. Y ya leímos que Él es nuestra herencia. Entonces, hacia dónde va esto o debe de ir esto es a la persona de Cristo. Entonces dice Él, os ruego que vivan, que tomen decisiones, como que si la meta ya está clara, de tal manera, de una manera digna ¿de qué? Del destino, de la meta. Entonces piensen en términos de deportes. Para que un equipo, para que un atleta llegue a ganar, al final la competencia nunca es por accidente. Yo no sé si ustedes están conscientes de ello, pero ¿cómo practican antes de que empiece la temporada? ¿Cómo se entrenan? ¿Cómo se alimentan? Entonces piensen en esos términos con respecto a la salvación. No tanto que la salvación dependa de cómo vivamos, pero yo argumentaría que cómo vivimos es el producto de la salvación. Entonces, definitivamente, como es cuestión de mayordomía, la manera en que vivimos va a desplegar, sí, el llamamiento que hemos recibido. Parte de lo que quiero que nos llevemos esta mañana y que dejemos claro con respecto a ese llamamiento, y otra vez, este es un llamamiento que nadie, ni judíos, ni gentiles, no quiero saber quién, nadie, como el mismo apóstol Pablo, nadie estaba buscando. Esto es importante. Porque somos una generación que trágicamente pensamos que la salvación, aunque hay un componente que puede potencialmente ser progresivo en la salvación, en el sentido de aquellos que nacemos en la iglesia, que potencialmente no tenemos un momento específico cuando sentimos o pensamos en nuestra entrega a Cristo, pero independientemente cómo fuiste salvo, de qué manera fuiste salvo, necesitamos estar de acuerdo en esto. Nadie está buscando a Dios. Nadie ha buscado a Dios, no hay una sola persona. Todo lo que estoy diciendo aquí es que es algo de lo cual hemos recibido. Por lo tanto, rápidamente ahí, ¿qué significa este llamamiento? Es la experiencia de regeneración. La experiencia de regeneración es recordar, o es el saber, una vez más, que esta regeneración inició o se lleva a cabo en el Espíritu. El Espíritu es transformado, el Espíritu es regenerado. Es la obra exclusiva del Espíritu Santo regenerando nuestro espíritu. Y ese espíritu lo que hace es que otra vez empieza a moverse, empieza a crear, y no es tanto que hay una separación, es una experiencia sola, es integral. Pero donde estoy pensando una vez más, el mismo apóstol Pablo, hablando a los romanos, donde dice que no nos conformemos a los patrones de este mundo, sino que empieza a describir cómo es que renovamos, ¿qué cosa? Nuestro entendimiento. Entonces, hablamos de esta experiencia tripartita del ser humano en el cual nuestro espíritu es regenerado, donde nuestra mente está experimentando esa regeneración constante y nuestra vida es transformada. Y observen esto, la último componente son las emociones. Entonces, todo lo que estoy diciendo es esto. Cuando hablamos acerca de esto que Pablo está trayendo, esta defensa, este caso legal ante otra vez, iglesia, ante estas doctrinas, aparentemente, por lo que entendemos, lo que está sucediendo, aparentemente lo que entendemos es de que la iglesia estaba viviendo de abajo hacia arriba. Estaba dejando que sus emociones dictaran, o sus emociones gobernaran su intelecto, que eventualmente estaban dictaminando o gobernando el espíritu. Entonces, en lugar de dejar que el Espíritu de Cristo, que es el que ha sido imputado, controle, gobierne, lleve a cabo otra vez ese propósito de salvación, en lugar de que hiciéramos eso, la iglesia en aquel tiempo, hoy en día seguimos haciendo lo mismo. Cuando inicié al principio hablando de esta tragedia que está por llevarse a cabo a través de Amazon y empezar esta serie del Señor de los Anillos, yo argumentaría que eso es el producto de esto, de que trágicamente hemos tomado las emociones que son dadas por Dios, pero las hemos exaltado. Y cuando digo exaltado, es que las hemos puesto por encima del intelecto, las hemos puesto por encima del Espíritu de Cristo, nuestras emociones, y las exaltamos, de tal manera que al exaltarlas, eventualmente el segundo paso es idolatrarlas. Las idolatramos. Y cuando idolatramos nuestras emociones o cualquier otra cosa, cuando digo exaltación es que las ponemos por encima de Dios o del Espíritu de Dios. Cuando hacemos eso y lo que exaltamos lo idolatramos, eventualmente lo satanizamos. Entonces, emociones son buenas, son necesarias, pero no pueden ser
puestas en una supremacía o exaltadas, no pueden ser idolatradas y no pueden, obviamente, ser satanizadas. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que hoy en día tenemos una generación de hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, que trágicamente lo que sentimos determina nuestra identidad y determina nuestras acciones. Esa es una confusión trágica y tremenda. Una vez más, tenemos una generación, cristianos y no cristianos, ese es el reto, cristianos y no cristianos, que lo que sentimos determina nuestras acciones, que lo que sentimos determina nuestra identidad. Mi argumento con la inmoralidad, no solamente con la sexualidad, pero inmoralidad, es de que lo que siento no es lo que soy. En otras palabras, es obvio que hay muchos sentimientos en mí que llamamos sentimientos encontrados. Hay muchas emociones que potencialmente no debería de estar sintiendo y eso es una lucha que todos tenemos, ¿no es cierto? Pero independientemente de que lo sienta, independientemente de que muchas veces los pensamientos pueden estar venciendo o tal vez la depresión o tal vez una situación de hay un desbalance químico o tal vez es un problema médico, cualquiera que sea la situación, vean lo que voy a decir, eso no determina mi identidad. Y menciono todo esto porque en una cultura gobernada por un secularismo, en una cultura donde esta mentalidad ha penetrado la iglesia, vean lo que voy a decir. El reto que encontramos es que es parte de la confusión y hace 2 semanas, 3 semanas, no recuerdo, 2 semanas, estuvo el Congreso que presentó la Alianza Ministerial de la Ideología de Género y este es uno de los principios que se tocaron y que se han hablado y yo lo he mencionado entre ustedes, es de que en cuestión de la sexualidad, aquí está el argumento en cuestión del adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualidad, es que trágicamente en la cultura la mentira que se cree es que otra vez mis preferencias sexuales definen quién soy yo. La Biblia no presenta la sexualidad como lo que soy, la Biblia presenta la sexualidad como lo que hago. Es un regalo de Dios la sexualidad, pero eso es lo que hacemos, eso no es lo que somos. ¿Me explico? Entonces, siempre que haya confusión en eso, vamos a seguir cayendo en este tipo de situaciones donde, una vez más, el argumento sigue siendo, donde el problema no es simplemente que está distorsionando la perspectiva bíblica, lo que está por hacer Amazon con introducir pornografía en estas películas que originalmente los autores no pensaron que debió de haber habido pornografía, pero lo trágico es que hoy en día se pide. Basado en esto, en que hemos invertido el orden, es que tenemos una generación en la cual se exige que no solamente sea aprobado o que sea recibido, pero hoy en día la cultura está exigiendo que sea, ¿qué cosa que dijimos? Celebrado. Ese es el problema. Tenemos que darle likes. ¿Me explico? En los medios sociales, cuando le ponen like, corazoncitos, eso es lo que la cultura... Y si no lo hacemos, ¿qué somos? Somos mente cerrada, somos prejuiciosos, por eso el cristianismo y empieza otra vez la clásica conversación que nunca termina. La salvación es simplemente, hablando del llamamiento, es la persona a la cual le hemos dado la bienvenida. Es una persona que le damos la bienvenida. Eso es la salvación, es el afirmar las verdades que esa persona dijo, no de nosotros, pero de sí mismo. Eso es el evangelio. Y es el adoptar los 33 años de vida que Cristo vivió. Entonces, la salvación es literalmente esto que está aquí. Y otra vez, por favor escuchen lo que voy a decir, porque aquí es donde está el reto para nosotros como personas del siglo XXI, de este lado del hemisferio, de una cultura muy, muy, muy separada, muy distinta a la cultura de la Biblia. La Biblia, la cultura hebrea, presenta la verdad en este tipo de paradojas o en este tipo de paralelismos. Por favor escuchen lo que voy a decir, porque la Biblia presenta a un Dios que es trascendental, que es inalcanzable, que es santo, pero es un Dios que habita entre nosotros. La Biblia presenta a Cristo como 100% Dios y 100% hombre. La Biblia presenta la soberanía de Dios y también presenta el libre albedrío del hombre. La Biblia presenta, y puedo dar más ejemplos, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando de que la salvación es gratis, pero cuesta el todo de la vida. Entonces, esa es la manera en que la Biblia presenta la verdad. A nosotros no nos gusta porque nosotros pensamos en términos de que si es uno o es otro. Bueno, aquí está el punto. Cuando hablo acerca de esto de dar la bienvenida a una persona, las verdades que creemos de esa persona y todo eso, es algo que hacemos, pero es algo también que es hecho a nosotros. No sé si eso lo podemos escribir de alguna manera o procesarlo. La salvación es algo que hacemos, o sea, ejercemos. Es como Pedro en Mateo 16, donde él confiesa que Cristo es el Señor, pero ¿recuerdan lo que Cristo dice? ¿No te lo reveló quién? No te reveló carne y sangre. ¿Quién te lo reveló? Entonces, la confesión de Pedro es algo que le sucedió, pero es algo que él hizo. ¿Sí captamos eso? La confesión de Pedro de que Cristo es el Señor, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Esa confesión es algo que le sucedió. El Padre se lo reveló, pero Él tuvo que confesarlo. Yo creo que la salvación es exactamente lo mismo. La salvación es algo que nos sucede, pero es algo que también
participamos, entre paréntesis. Parte de la participación de la salvación, y esto no es atractivo, es precisamente el confesar nuestro pecado. Y menciono esto porque cuando somos una generación gobernada por este tipo de mentalidad y este tipo de estructura, es obvio que el pecado le llamamos errores, pecado le llamamos deslices, pecado le llamamos, o sea, mi esposa sabía desde antes de casarnos que así era esto. ¿Sí me explico? O sea, empezamos a crear este tipo de referencias no bíblicas porque lo que hacemos y cometemos el error de pensar que el objeto de la salvación es simplemente el que a mí me vaya bien en la tierra y ya no sufrir. Sí, el propósito de la salvación, y esto lo hemos dicho anteriormente, la salvación es primeramente ¿de quién? De Dios. Somos salvos de su justicia, somos salvos de su venganza, somos salvos de la ira que merecemos recibir. Entonces somos salvos de Dios y somos salvos para Dios. Entonces esta es una experiencia que no sucede y que otra vez confesamos o ejercemos. Todo esto lo reflejamos en un contexto donde sabemos que la doctrina, el afirmar esas verdades eternas que Pablo está presentando, porque estamos en la parte práctica, ¿verdad? Cuando abrazamos capítulos 1 al 3, se reflejan no en una iglesia con más conocimiento, no en una iglesia más espiritual, todo eso es importante y es básico, pero aquí el punto que la doctrina se refleja en nuestra vida relacional. La unidad del Dios Trino, la relación, esa unidad perfecta en el Dios Trino, ya he hablado de esto, es imputada, es transferida para ser expresada. El capítulo 3 nos lo enseñó, ¿verdad? Es esa revelación de ese misterio en la iglesia, para llevarla y experimentarla y hacerla conocer. Termina diciendo siempre humildes, otra vez, vean lo práctico del evangelio. Humildad, lo cual en la Biblia solamente hay dos personajes que se les da esta descripción de humildad, que es Cristo y Moisés solamente. Pablo está diciendo, esos son los ejemplos a seguir, que obviamente el estándar está bastante alto, ¿verdad? Cristo y Moisés. Y dice, esta humildad tiene que ser en un contexto de amabilidad. ¿Qué está diciendo? Este contexto de amabilidad entre la iglesia, porque estamos poniendo en práctica capítulos 1 al 3, es la imagen literalmente de un felino, de un monstruo de animal que por naturaleza, su naturaleza es devorar, es destruir, es consumir. Entonces, piensen en contexto de la iglesia. Por naturaleza, tú y yo tenemos el derecho, después de lo que nos hicieron, de vengarnos. Tú que tienes la verdad, después de que investigaste lo que sucedió y el chisme y todo eso, tienes el derecho de destruir el ministerio de esa persona, destruir la vida de ellos, o de tu ex, o de los suegros. ¿Sí me explico? O sea, tenemos el derecho porque tenemos la verdad y porque aparentemente somos las víctimas. Estoy dando ejemplos de cómo vivimos hoy en día. Pero aparentemente, cuando esto que hemos hablado se ejerce, no solamente somos llamados a vivir en humildad, pero somos llamados a refrenar los derechos que tenemos. Entonces sueñen conmigo con una generación de pastores, de líderes, de matrimonios, de hijos, de jóvenes, de niños, que aun cuando tienen el derecho de, y escuchen lo que quiero decir con derechos, véanme atento, no pierdan esto. Cuando hablo de derechos, estoy hablando de que yo podría hacerlo, ¿verdad? O sea, esto que está aquí no es normal, ¿estamos conscientes de ello? Esto no es yo argumentaría que ninguno de nosotros lo haríamos. Sería de tontos hacer esto si no has entrenado. O sea, hay algo por qué esto se puede hacer. Este es mi punto. Cuando hablo de refrenar nuestros derechos, es la mentira que hemos creado de que hoy en día tenemos el derecho de hacer lo que está haciendo Amazon. Que hoy en día tengo el derecho de idolatrar mis emociones. Tengo el derecho de satanizar. De ser guiado, gobernado por lo que siento. ¿Sí? El evangelio no niega que hay emociones. El evangelio simplemente dice que cuando sigues a Cristo y cuando obedeces los mandatos dados por Moisés en su ley, entiendes que la humildad requerida y la amabilidad requerida son foráneas. Son imputadas en ti, de tal manera que se manifiestan donde ahora, en lugar de darle a mi cónyuge, en lugar de darle a mi compañero de trabajo, en lugar de darle a mi primo lo que merecen, lo que merecen, le doy lo que necesitan. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Entonces, esta experiencia es entender que de ser domesticado nos ayuda, en lugar de competir, es para literalmente servir. El enfoque inicia de una manera personal, pero su meta es corporal. Hoy en día vivimos una cultura que trágicamente la experiencia personal se ha hecho la meta. Por eso es que predicamos sermones
evangelísticos, donde le rogamos al individuo que haga una oración de una manera, si has entendido, inclusive, ¿se han dado cuenta que mucho de la evangelización es sentir a Dios? Mucho de la evangelización es la experiencia que tuve con Dios, y nada de eso yo lo descalifico, ni quiero que escuchen un corazón crítico de parte mía en lo que sucedió, cómo Dios te sanó, cómo Dios hizo todo eso, pero entendamos que eso es el piso, no el techo, es el principio, no es el fin. El fin es la salud de la iglesia, el fin es la revelación del misterio presentado a través de Cristo, a través de las edades, dice el apóstol Pablo, a través de los profetas, santos apóstoles, para la reconciliación del mundo para con Dios, que voy a decir una vez más, es una tarea colectiva. Tu salvación personal, porque inicia personal, el propósito es colectivo, de tal manera que cuando hablamos acerca de los propósitos de Dios a través de su Espíritu, es el canalizarlo para que se lleven a cabo. Habla acerca de ser pacientes. La paciencia no es algo que tengo que ejercer, pero es lo que puedo ejercer, porque otra vez es algo que ha sido imputado, dado a nosotros. Esa paciencia obviamente refleja esa amabilidad y paciencia que está escribiendo, son frutos del Espíritu, y no es el Espíritu de nosotros, ¿verdad? Es el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces simplemente está dando el fruto de ello. Habla acerca de ser tolerantes, y la tolerancia tiene que tener un objeto, que es el amor. No nos toleramos por tolerarnos, no nos toleramos simplemente para evitar conflicto, no nos toleramos porque bueno, así era, yo pensé que iba a cambiar. No, toleramos porque hay un objeto, el amor. Véame tantito. Este amor del cual estamos hablando está basado en la relación que existe del Padre con el Hijo, que es donde se genera el pacto. Ese amor es encarnado en relación condicional. Es una relación condicional. Una vez más, el amor de Dios, el amor al que somos llamados, se ejerce en un contexto condicional. Esta condición la encontramos una vez más manifestada o violada, mejor dicho, en Génesis capítulo 3. Trágicamente, esa condición fue violada y el resto lo conocemos. El hombre quiso relacionarse con Dios incondicionalmente y no funciona, nunca ha funcionado. Por lo tanto, dice él, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Esfuércense, la intencionalidad de mantener la unidad del Espíritu. Y esa unidad del Espíritu es a través de el vínculo de la paz. Para el cristiano, la paz no es simplemente la ausencia de problemas o de división o de conflicto. La paz es literalmente la persona de Cristo, reinando, gobernando, empoderando y manifestándose en la vida de la iglesia. Y estoy hablando de que de alguna manera en la conversación, y lo que voy a asumir es que esto es más fácil de enseñarlo, compartirlo en un contexto de relaciones interpersonales, con gente que conocemos. Es mucho más fácil porque el evangelismo se mueve más fácil así. Pero independientemente, si pienso en términos de predicación, de enseñanza, yo tendría que de alguna manera retomar la conversación de nuestro estado legal ante Dios como seres humanos. Es difícil que el hombre vea la importancia del amor de Dios, porque el hombre, cristianos y no cristianos, pocas veces pensamos en nuestra condición de depravación, en nuestro estado legal de literalmente ser enemigos de Dios. Entonces, es una de esas cosas que el amor de Dios es algo que asumimos, que si Dios existe, existe para mi beneplácito, para amarme a mí, porque yo soy un ser que soy fácil de amar. Entonces, cuando ese es el preámbulo de la conversación, es bien difícil hablar de esto, porque estás presentando algo, estás presentando la respuesta a una pregunta que típicamente la gente no se hace o piensa que tiene. Entonces, de alguna manera tenemos que retomar la conversación y hablar de la depravación, de la condición, de cómo somos enemigos de Dios, de cómo no son errores los que cometemos, es pecado lo que cometemos. Tenemos que hablar acerca de la santidad de Dios, tenemos que hablar del objeto, de qué es lo que hace el pecado ser pecado. ¿Qué es lo que determina lo que es aceptable y no aceptable? Y otra vez, hoy en día, trágicamente, pensamos que quien determina eso es mi criterio. Quien determina lo que es aceptable y no aceptable son mis emociones, lo que acabo de explicar. Entonces, si de alguna manera pudiéramos llegar a la conversación y decir, el punto de la conversación es la santidad de Dios. Él es el punto de referencia. Y de ahí entender que en medio de lo que Él es, de su revelación, de la manera en que Él se manifiesta, determina lo que es aceptable. Entonces, automáticamente nos pone a todos en una condición no aceptable, y de ahí empieza ahora sí esa transacción y esa experiencia de la revelación de ese misterio a través de los profetas, de los apóstoles,
llevado y cristalizado en la persona de Cristo, y ahí es donde yo creo que el amor de Dios tiene más sentido. Cuando hago referencia de evitar la oración, mi referencia no fue en no hacerlo o que lo veo mal hacerlo, porque yo lo hago. El contexto cuando lo dije, si no me equivoco, espero no estar equivocado porque dije muchas cosas, pero el contexto es de que es cuando hacemos de esa oración la meta. La meta no es que la persona simplemente de una manera personal, y es obvio que es personal, acepte a Cristo. De alguna manera, la presentación del Evangelio tiene que hablar de esa experiencia personal que es necesaria y que es requerida, esa experiencia personal, pero no podemos presentar el Evangelio dejando a que la gente asuma, porque acuérdate, como seres humanos, cristianos y no cristianos, el individualismo es nuestro motor de arranque. Por naturaleza somos individualistas, somos autónomos por naturaleza. Entonces yo venir y escuchar el Evangelio, y si todo lo que me vas a ofrecer es que yo tome una decisión, que yo invite a Cristo a mi vida, suena bastante autónomo en ese sentido. Donde todo lo que hay que hacer es una oración y ya, o sea, mágicamente, ¡pum!, asunto arreglado. Entonces tenemos que dar el consejo completo de Dios en el momento de la invitación, en el sermón, y esa es la ventaja cuando predicas en una sola iglesia por varios años, porque tienes oportunidad de repetir el mensaje por muchas ocasiones y de diferente manera, disipulas a la congregación de esta manera, donde les ayudas a entender que esa relación personal es el vehículo hacia el cumplimiento del propósito de la experiencia personal. El propósito de que aceptaste a Cristo personalmente, que hiciste esa oración, es la salud de la iglesia. ¿Por qué? Es la salud de la iglesia porque el propósito de esa oración y de tu conversión es para unirte al plan redentor de Dios que trazó desde antes de la fundación del mundo. Y lo afirmé hace rato. Ese plan fue un plan dado no al cristiano, a la iglesia, a un grupo de cristianos. Yo no sé por qué hemos creado esta falsa realidad donde pensamos que voy a vivir en la voluntad de Dios de una manera solo. Es una contradicción de términos, porque la razón de la salvación, el propósito, es la globalización del Evangelio y es una tarea colectiva. Entonces, una vez más, yo afirmo, yo practico la oración personal de aceptar a Cristo. Lo hago semana tras semana, busco la manera de presentar esa oportunidad semana tras semana, pero enfatizo mucho cuando tomas esa decisión, el propósito de ello. Me gustaría tomar unos minutitos rápidamente, voy a tratar de explicar esto, primero qué es la fe y después explicar tratar de contestar tu pregunta. Mi entendimiento de la fe no es solamente que es algo que el Señor nos da, es la habilidad de creer que Dios es creíble, esa es la fe, es la habilidad de confiar que Él es confiable, esa es la fe, es la manera en que yo lo entiendo. Y yo entiendo que la fe, lo que hace la fe, estoy aquí en este lugar donde es un lugar donde hay electricidad, estamos conectados a la electricidad, y la electricidad es algo muy beneficioso, ayuda mucho, pero también es letal. Entonces por eso los sistemas eléctricos típicamente deben de ser puestos a tierra. Entonces tienes positivo, negativo y la tierra. Porque si hubiese una descarga eléctrica, lo que va a hacer esa descarga eléctrica va a dañar todo tu sistema y puede ser letal, puedes electrocutarte. Entonces el neutro lo que hace es que regula la posibilidad de una descarga eléctrica para que esa electricidad sea controlada, esa electricidad sea beneficiosa. Yo veo la fe de esa manera. Yo creo que la fe es la habilidad de creer que lo que Dios ha decidido revelar de su persona es suficiente sin ser consumido por Dios. Porque si Él me revelara toda su persona, inclusive por eso piensa, en cuestión del cielo, el cielo es una eternidad. Y va a ser una eternidad porque es lo que nos va a llevar a conocer la persona de Dios. Es inescrutable. O sea, en el cielo no vamos a ser nosotros seres, no vamos a ser dioses. O sea, vamos a ser seres finitos en el cielo. Eso es lo que yo entiendo del cielo. Va a ser un cuerpo glorificado, pero nos va a llevar una eternidad a conocerlo. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando hablo acerca de su revelación, sea por la palabra escrita, por la palabra hecha carne, es que no hemos conocido el todo de Dios. Pero la fe lo que hace es que te da la habilidad de lo que Dios ha escogido revelar es suficiente para que Dios sea beneficioso a mi vida. Porque de otra manera, si es como cuando Moisés, muéstrame tu gloria, y el Dios le dice, si te muestro mi gloria, vas a, ¿qué cosa? ¿Vas a ser más espiritual? Vas a morir. Porque no puedes contener a Dios. Entonces, esa es la manera en que yo lo veo. Fe es la habilidad de tomar lo que Dios ha escogido revelar y creer que eso es suficiente para que Él sea un ser creíble o confiable.
Entonces, por eso es un regalo de Dios. La segunda cosa, el propósito de esto, y cuando habla acerca en dónde queda la cuestión de la fe, regreso a lo que dije hace rato. Tu pregunta es genuina, es real y es importante, pero tengamos cuidado en no separar los dos componentes. Regreso a Mateo capítulo 16. Dios reveló a Pedro para que él hiciera una confesión. Entonces, en esa experiencia de Pedro, específicamente en esa confesión que hace en Mateo capítulo 16, yo veo la confesión como el producto de la revelación. No sé si estén de acuerdo conmigo en esto. Cuando Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el producto. En otras palabras, lo que no vemos en la Biblia es Pedro orando que Dios le dé una revelación. No vemos eso en la Biblia. Vemos que Dios en su soberanía, Dios por amor a sí mismo, Dios por ser soberano, de todos los discípulos, Él escoge a Pedro. Y lo escoge para hacer esa revelación o esa confesión. Pedro la hace, Cristo la firma, porque es una revelación que viene de Dios. Entonces, el crédito de ser el destinatario de la revelación se lo tengo que dar a Pedro. Merece crédito. En cuestión de quién dio la revelación, es Dios. En cuestión de la salvación o de la fe, lo veo de la misma manera. Yo creo que en su soberanía el Señor salva a la persona. Entonces, y otra vez, este puede ser un tema controversial, no tienen que estar de acuerdo conmigo, el tiempo no lo tengo para elaborar más de esto, pero yo creo que la confesión, como en el caso de Pedro, de creer en Jesucristo, la regeneración precede la confesión. No sé si está bien explicado eso. La regeneración, Dios obrando en mi vida, transformando mi ser, precede la confesión. Mi habilidad de creer, de confesar que Cristo es el Señor, de yo confesar mi pecado, es literalmente el producto de ello. ¿Por qué? Aquí está el por qué y con eso termino. Esta es la razón. Porque la Biblia me enseña en Romanos, Pablo habla de esto, y es parte de la experiencia de la Reforma, hace algunas semanas que celebramos esto, habla de que la condición del hombre es muerte. Entonces, personas muertas no tenemos o no teníamos o no tienen la habilidad de confesar, de reconocer. Muerte espiritual es simplemente que no hay manera que haya una necesidad o un sentir de buscar a Dios. Dios tiene que iniciar eso en nosotros y nosotros somos los destinatarios de ello. Hoy en día predicamos un evangelio que está basado en moralidad, en activismo, en obediencia, pero trágicamente esa mentalidad o doctrina lo que pone como precedente es que el hombre es bueno, de que el hombre no está completamente muerto, que está semi muerto, que está casi muerto, cuando lo que entendemos en la Biblia es que la salvación no tiene nada que ver con la obediencia del hombre. La obediencia del hombre es el producto de la salvación. La única cosa que quiero asegurarme que queda claro cuando la explicación que di hace rato es que cuando hablo de la soberanía de Dios no altera la habilidad del hombre de decidir, pero cuando el hombre dice que sí al evangelio, quien le dio la habilidad de decir que sí es Dios, y eso no altera el libre albedrío.